No importa dónde hagas la ciencia puede tener un impacto muy positivo en áreas de este país que son importantísimas. Hola, mi nombre es Gabriela Asturias, soy doctora, soy residente de psiquiatría y también emprendedora. Yo era una niña muy preguntona. Cuando estaba en las clases siempre estaba levantando la mano, interrumpiendo porque quería entender mejor las cosas. Y creo que cuando yo empecé a participar en la feria científica, y la verdad es que me acuerdo casi de todos mis proyectos de la feria científica, porque me encantaba ese proceso ordenado de co-crear algo con un equipo de mi mismo grado y pensar en una pregunta que queríamos responder, hacer un experimento, ver si funcionaba. Me encantaba eso. Y aunque yo también leía mucho de niña, entonces si me hubieras preguntado cuando era muy pequeña qué quería hacer de grande, probablemente leer libros, o tal vez editora o escritora, no sé. Tenía ese como parte de mí, pero también tenía esta parte que me encantaba la ciencia en la escuela y era lo que más me gustaba. Y creo que la verdad la razón que me gustaba leer libros era por la misma curiosidad, porque los libros son información, son historias que te permiten ver las vidas de las personas. Y la verdad es que todo se fue juntando y estudié neurociencia, que es ciencia, pero también cómo funciona nuestro cerebro, cómo nos relacionamos entre personas. Y ahora estoy haciendo psiquiatría, así que todos los intereses se van mezclando. Y yo fui a la Universidad de Duke, donde estudié en Carolina del Norte neurociencia y química. Y ya estudiando neurociencia, fue donde descubrí la psiquiatría, porque yo cuando pensaba en medicina pensaba, bueno, tal vez si quiero hacer algo del cerebro, está la neurología, la neurocirugía, y la verdad es que en Guatemala no sé si es que no tocamos tanto el tema, no tenía tantos amigos en el colegio que fueran con el psiquiatra, entonces no sabía yo qué hacía un psiquiatra. Obviamente sabía que era un psicólogo y la terapia, pero no sé, no conocía nada de esta especialidad, y estando en mi primer año ya entendí qué hace un psiquiatra y para mí fue como la respuesta a todos mis intereses. Desde que me fui, tenía 18 años cuando me fui, ese primer año estando allá decidí que lo que quería hacer era psiquiatría. En el 2015 yo cofundé Fundewa, estando ya estudiando en los Estados, y la verdad la inspiración de empezar a involucrarme con Guatemala es porque cuando yo me fui me costó irme del país, y la verdad es que el primer año que estuve allá extrañé muchísimo Guatemala, no solo el primer año, lo sigo extrañando cuando no estoy aquí, pero ese primer año yo decía, bueno, estoy aquí, estoy en neurociencia, si me meto en medicina esto va a durar más de una década, y cómo voy a regresar a Guatemala en esa década. Entonces tenía pensado cómo puedo yo, de lo que estoy aprendiendo afuera, empezar a regresarlo al país y cómo puedo vincularme con mi país estando afuera. Y ahí yo empecé a hablar con todos los profesores, les mandaba correos, los que tenían investigaciones en Guatemala, y conocí a uno que se llama el Dr. David Boyd, y él tenía un programa de desnutrición crónica aquí en cerca de la orilla del lago Atitlán, y con él fue que empezamos a hablar de hacer cosas en conjunto. Él me enseñó otro tipo de ciencia de campo, investigación de salud pública, de salud global, otros métodos y de alguna forma ver problemas que tenemos en el país de otro ángulo, y con él fue que empezamos la fundación. Entonces Fundewa empieza en el 2015 y empezamos a incubar varios proyectos, y tal vez el más emocionante es ALMA. Este es un proyecto que nace en el 2020, yo viviendo en los Estados, de hecho estaba en mi época de exámenes de la escuela de medicina, y ahí había graduado en neurociencia, estaba estudiando medicina en la Universidad de Stanford, en California. Y me acuerdo que andaba yo haciendo mis exámenes virtuales porque ya teníamos el COVID en Estados Unidos. Yo ya no podía entrar a la escuela de medicina, entonces estábamos no desde la casa. Y me empezaron a escribir Juan Roberto Alvarado y Juan Luis López, que son dos ingenieros en sistema guatemaltecos también, a decirme, mira, ¿qué vamos a hacer cuando el COVID entre a Guatemala? Hay mucha desinformación, ya lo estamos viendo en todas las partes del mundo. Yo lo miraba ahí mismo en Estados Unidos, había mucha incertidumbre, la gente no sabía cómo protegerse, cómo cuidarse, era algo muy, muy nuevo, y ya nos estaban empezando a encerrar la cuarentena, ¿verdad? Que es algo que vino a cambiar la forma de vivir. Entonces, pues nosotros sabíamos, al ver los reportes en diferentes países, que eventualmente iba a haber un reporte en Guatemala. Entonces empezamos a hablar con ellos dos de cómo podíamos utilizar la tecnología para ayudar con el COVID. También hablamos con la doctora Alejandra Paniagua, es otra guatemalteca, y ella nos ayudó un montón a estructurar el proyecto. Entonces entre los cuatro empezamos a armar una idea, y en esa época empezamos con un chatbot que la idea era simplemente resolver dudas comunes sobre el COVID.
y poder, lo bonito de un chatbot es que tú lo puedes armar en Facebook, en WhatsApp. Bueno, hoy en día la inteligencia artificial es otra, ¿verdad? Pero en el 2020, antes de ChatGPT, pues esto todavía está bastante en desarrollo, pero las ventajas de un chatbot es que puedes programar muchísimas respuestas y el chatbot puede hablar con 100 personas, 1000 personas al mismo tiempo. Entonces, de alguna forma, te acercas a la gente y les das una vía de comunicación que no requiere tanto recurso humano. Esa era la idea. Entonces empezamos nosotros con una lista de preguntas básicas, a generar respuestas basadas en evidencia, que se entendieran, y programamos el chatbot para que pudiera dar esas respuestas. Y así empezamos a trabajar. Y bueno, esta es una historia larga porque el proyecto ha crecido muchísimo. Nos fuimos del chatbot a un centro de atención de llamadas. Entonces, en el 2020 era cómo te ayudamos si tienes síntomas, cómo interpretas una prueba, si tuviste un contacto positivo, cuarentena o no. Entonces, dando un poco de indicaciones de qué hacer, resolviendo dudas de cómo protegerse a ellos mismos, a sus seres queridos, a entender cuándo deben de acudir a un servicio de salud o cuándo se pueden cuidar en casa. Eso era el 2020. Y luego empiezan las vacunas del COVID, que empezamos a ver a nivel mundial y entran a Guatemala en el 2021. Entonces Alma empieza a resolver dudas de las vacunas, claro, porque era lo que nos llegaba todos los días en las redes sociales, en nuestro call center. Y nos dimos cuenta de que no eran solo preguntas sobre la vacuna como tal y cómo funcionaba, el proceso de aprobación, muchos mitos, sino también cómo me vacuno. ¿Dónde hay un centro de vacunación? ¿En qué horario están abiertos? ¿Qué dosis de la vacuna ponen? ¿Qué tipo de vacuna? Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Entonces, habían muchas preguntas logísticas. Y ahí es cuando el proyecto de Alma se expande de ser solo informativo como información clínica a pasarse a hablar también de logística. Y empezamos a mapear dónde estaban todos estos centros y creamos un sitio web que te puedas filtrar. Tú ponías ahí tu tipo de vacuna, la dosis y te sacaba los centros más cercanos. Y hasta preguntábamos cosas como dónde se puede parquear la gente, qué tan fácil es la entrada. Porque nos dimos cuenta que en la salud, muchas veces, aunque tú te quieras vacunar, porque sabes que es preventivo y es bueno para ti y para tu familia, si es muy complicado, no lo vas a hacer. Tienes trabajo, tienes que cuidar a tus hijos, estar con tu familia. Todos tenemos cosas que hacer, entonces hay que hacer las cosas fáciles. Y el enfoque ahí era cómo hacemos que la logística de vacunarse sea lo más fácil posible para las personas. Y con este mismo espíritu de informar y de ayudar con la logística de la medicina, nos fuimos expandiendo. Nosotros pasamos de COVID a todas las vacunas en el 2022 y en el 2023 ya empezamos a abordar todos los servicios de salud. Y bueno, hoy en día estamos con un directorio digital bastante amplio y grande que tenemos como una misión de digitalizar todos los servicios de salud del país. Queremos literalmente tener todos los servicios privados, de ICS, de público, en un mismo lugar para facilitarle a la población encontrar esos servicios y esa ayuda que más necesitan, porque entendemos que la logística es importante. Y todo eso se puede encontrar en tusalud.com.gt. Y bueno, aparte del directorio también tenemos la sección de Aprende, que son artículos, videos, imágenes multimedia para hablar de temas de salud. Y también tenemos todos los servicios de atención que si nos escriben por WhatsApp o en redes, en Alma-Responde, podemos resolver cualquier duda de las personas. Este año pues es un año grande para mí porque me gradué de medicina en junio del 2024 y ya empecé a trabajar como doctora en el hospital de Stanford en California. Estoy especializándome en psiquiatría, son 4 años. Y ahí vamos, me siento tan feliz porque siento que por fin estoy haciendo lo que desde hace 10 años dije que quería hacer y estoy feliz de que después de todos esos años de entrenamiento me puedo enfocar en eso y también pensando cómo podemos yo estoy allá, pero estoy siempre viviendo en Guatemala, colaborando con Fundegua y con Alma para abrir camino y que sigamos innovando y acercándole la salud a las personas en Guatemala. Ha habido mucha unidad entre mujeres científicas, que realmente es algo nuevo. Yo siento que cuando yo era chiquita, pues uno buscaba ejemplos donde los pudiera encontrar, pero no había como ese espacio que reuniera a tantas mujeres. Y en los últimos años, yo diría que en los últimos, 4 o 5 años, he visto mucho más esa unidad y me da felicidad porque creo que van a haber más ejemplos para las niñas que se les ocurra que quieran ser científicas. Bueno, cuando empezó Fundegua, nosotros empezamos a hacer un proyecto de empoderamiento de mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Lo llevamos varios años y también hemos colaborado con entidades como la CENACYT. Y creo que a mí ese proyecto fue el que de forma más clara me enseñó el impacto que se puede tener en los niños
y en las niñas, desde la edad temprana, involucrarlas en la ciencia y que puedan hacer experimentos, puedan hacer el proceso científico, un poco como a mí me influenció la feria científica en el colegio. Creo que tener esa exposición de niña te ayuda a empezar a entender qué es la ciencia e imaginarte que sería una carrera en la ciencia. Yo creo que como guatemaltecos, los que tenemos el privilegio de estudiar carreras científicas o tecnológicas, tenemos que ir pensando siempre en qué podemos contribuir. Y creo que algo que a mí me ha sorprendido de los guatemaltecos es lo increíble que formamos comunidad. Aquí la gente es muy dulce y piensa en los demás. Y se ve, y yo he visto tantos ejemplos de eso en diferentes iniciativas y en mi vida personal aquí en Guatemala, que creo que si tenemos esa capacidad, porque estudiamos y podemos pensar en formas de ayudar, es nuestra responsabilidad hacerlo. Para mí, ser guatemalteco es ser una persona que piensa en los demás, es una persona considerada, y también ser guatemalteco es estar consciente de la realidad de nuestro país, pero al mismo tiempo poder encontrar las cosas preciosas que existen aquí. Nosotros tenemos una belleza natural en el país que es inigualable. Mi lugar favorito en el mundo sigue siendo el volcán Acatenango. No va a cambiar, no importa a dónde vaya en el mundo. De hecho, este sábado lo voy a volver a subir, así que estoy emocionada de regresar. Y sí, yo creo que lo que decía antes, que a mí los guatemaltecos me parecen de las personas más consideradas y de verdad que el espíritu que tenemos como personas y cómo armamos comunidad, no importa las circunstancias, donde estemos, los guatemaltecos armamos comunidad. Y eso es muy importante, porque yo creo que en grupo y trabajando en conjunto y colaborando es que nosotros podemos salir adelante como país y como guatemaltecos y guatemaltecas.